Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, seguimos hablando de educación inclusiva, un tema importantísimo también la inclusión social, y por eso agradecemos que nos tome esta comunicación la maestra María Elena Anguino Suárez. Ella es asesora de la licenciatura en Gestión Cultural del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y bueno, especialista también en estos temas. Muy buenos días, maestra. Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Primero que nada, ¿cómo se amanece allá en Guadalajara? La perla tapatía. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues acá con un sol muy soleado en pleno febrero, pero muy a gusto. No, pues qué a gusto, todos disfrutando del buen clima en México en estos días. Maestra María Elena Anguiano, pues platíquenos un poco acerca de cuáles son los puntos más importantes a considerar para realmente poder hablar de una educación inclusiva. Ok, mira, pues este tema ha estado muy en boga últimamente en todas las instituciones de educación, desde los niveles básicos hasta las instituciones de educación superior, pues se está buscando la manera de hacer efectiva esta política educativa y que realmente las personas con discapacidad y personas que enfrentan barreras para el aprendizaje, que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, puedan ejercer su derecho a la educación. En ese sentido, bueno, hablar de inclusión educativa la podemos ver como todos aquellos esfuerzos coordinados en los diferentes ámbitos, tanto en el institucional, en el social, en el familiar, en el político, que abarcan todas estas dimensiones para que las personas puedan tener condiciones equitativas para poder no solo acceder a las instituciones de educación, sino para poder recibir una educación de calidad. En ese sentido, pues la educación inclusiva como tal estaría en función también de los contextos y de la propia capacidad de respuesta de las escuelas. Claro. Me da mucho gusto saludarla, maestra. Creo que acaba de dar esta palabra clave, ¿no? Las condiciones equitativas para que todos los jóvenes puedan desarrollarse de forma personal, profesional y todas las aristas y tener una calidad de vida apropiada. ¿Qué se está haciendo en este momento a nivel gobierno federal, gobiernos de los estados, gobiernos municipales? Porque como usted dice, tiene que ser una apuesta integral. No se puede nada más a lo mejor uno de estos niveles, incluso la sociedad y las familias. ¿Qué se está haciendo y qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son las actividades o acciones que se deben de emprender a partir de ya para poder mejorar este contexto de las personas con algún tipo de discapacidad? Sí, mira, la educación para todos tiene un principio fundamental que al hablar nosotros de educación inclusiva precisamente nos referimos a que todas las personas en todas las condiciones y bajo todas las circunstancias tienen derecho a un acceso y a una educación de calidad. Sí. En este sentido, hay diferentes posturas, hay diferentes compromisos que los diferentes niveles de gobiernos, que la sociedad, que las autoridades educativas y las propias familias deben hacer cumplir. ¿Cuáles son estos? Bueno, brindar a las personas todas, porque también habría que precisar que la educación inclusiva abarca sí a las personas con discapacidad, que ha sido como el grupo menos atendido, pero abarca toda la diversidad de condiciones. Sí. Y que bueno, en ese sentido, las familias tienen que buscar y hacer exigibles esos derechos. O sea, si bien tenemos un marco normativo, tenemos una ley de inclusión, tenemos firmada una convención de los derechos de las personas con discapacidad, de los derechos del niño, tenemos leyes específicas que abogan por aquellas comunidades que han sido un tanto invisibilizadas, como la comunidad del espectro autista, solo por citar un ejemplo. Sí. Bueno, toca a los padres de familia hacer ese acompañamiento para ejercer el derecho a la educación, a la salud, al trabajo de sus hijos, ¿no? Y a las diferentes instituciones, decía yo, de todos los niveles educativos, no solo de educación básica, generar los mecanismos, los recursos materiales y humanos para poder dar respuesta. Un punto clave en la educación inclusiva es que no nos focalizamos en que el niño tiene un problema, sino en que la escuela, la institución educativa debe de buscar la manera de dar respuesta, una respuesta educativa a esas necesidades, a esa diversidad de personas. Claro. Y precisamente, maestra, ¿cuáles serían los diferentes elementos a tomar en cuenta? Es decir, como bien lo menciona, pues la educación inclusiva
tiene que considerar las diferentes variantes y tipos de desventajas o disparidades que podría haber en una sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a lo mejor tener las escuelas programas para poder beneficiar a poblaciones de niños con muy escasos recursos para que puedan acceder a la educación por un lado, por el otro tener instalaciones y gente capacitada para atender a niños con alguna discapacidad, ya sea motriz o intelectual, por el otro tener pues programas, por ejemplo, de equidad de género. ¿Cuáles serían estos principales puntos para alcanzar, digamos, una inclusión integral en la educación? Sí, mira, se ha dado de buscar las maneras más estratégicas de eficientar los recursos. En el sistema educativo mexicano no hemos tenido mayor reestructuración de la institución como tal. Desde los modelos de integración educativa donde se generaron en el sistema de educación básica las unidades de atención y apoyo a la educación, las llamadas USAER, no se ha vuelto a generar mayores áreas para apoyar a aquellos niños que tienen o que enfrentan barreras para el aprendizaje. Ahora, poco a poco, cada vez se va buscando más esta corresponsabilidad con los padres, esta vinculación con otros especialistas, porque también es cierto que no se puede encargar todo al maestro de grupo. Claro. El maestro de grupo requiere también apoyo, requiere también capacitación, requiere también materiales y recursos. Entonces, se trata también de romper esta visión de que solamente el niño es el que tiene el problema y que el niño es el que requiere ciertos apoyos para normalizarse y funcionar como una generalidad. Gracias. No, Sí, así es, maestra. Tenemos que hacer un corte. Gracias por acompañarnos esta mañana, por esta interesante charla. Seguramente vamos a mantener la comunicación porque es muy importante seguir abarcando estos temas de educación inclusiva. Gracias, un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos.